Bien, ya podemos hablar entonces de lo que es el efecto apalancamiento. Para ello hay que asumir que la empresa ya está en un proceso de expansión o de crecimiento, ya tiene, digamos, los recursos, el reconocimiento y las operaciones necesarias para poder entonces apalancarse y aprovechar el efecto de la deuda. Históricamente, a través de varios estudios, varias investigaciones, se ha demostrado que si hablamos de deuda, entonces termina actuando como una especie de palanca que permite levantar o en términos financieros maximizar las ganancias y por lo tanto la rentabilidad. Cuando les comentaba en el tema de análisis financiero que se generaba un efecto amplificador con la deuda y eso maximizaba el rendimiento del patrimonio, lo que sería el ROE, que claro, lo veíamos desde la perspectiva de el análisis y comparación de los indicadores. Si el ROE era mayor al ROA, entonces había un efecto amplificador. Ahora lo vamos a ver, vamos a analizarlo desde la perspectiva de cómo actúa la deuda y por eso se dice que la deuda termina siendo como un leverage y hay diferentes maneras de aprovechar esta palanca. De hecho, Arquímedes decía en su oportunidad que si le daban, o bueno, como él mismo decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Gracias a esto podemos maximizar el valor de nuestro proyecto de inversión e inclusive maximizar el valor de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo se puede ver el apalancamiento? Desde una perspectiva operativa, desde una perspectiva financiera o se puede implementar un apalancamiento combinado. La mayoría de las empresas conoce esto, lo estudia y aprovecha los beneficios de ambos. Los vamos a analizar teóricamente hablando. La idea, y pongo aquí la referencia de la carreta, la idea es que este efecto supere el rendimiento obtenido con el capital propio. Y claro, esa es la idea. Un costo de oportunidad. ¿Cuánto obtendría un accionista sin apalancamiento? Y claro, hacer ese versus. ¿Cuánto entonces podría obtener un accionista si le incorporamos el efecto palanca? Hago énfasis en la deuda con pasivo, porque nuevamente cuando estamos en una etapa preoperativa, estamos comenzando y estamos inyectando capital, suele ser capital propio, suele ser patrimonio de los dueños o de los pocos socios que estén incorporados en el proyecto o empresa. Entonces, claro, cuando incorporamos recursos de terceros, entonces se puede demostrar matemáticamente y a nivel de cuantificación de rendimiento que sin duda ayuda a que las empresas mejoren. Por eso se incentiva mucho al crédito en las economías. En Venezuela, bueno, en su oportunidad hace unos años era bastante vigente. Sé que en la actualidad ese proceso se ha complicado, pero es algo que estamos esperando que, bueno, que la situación mejore para que se puedan abrir esas opciones, para que las empresas y los emprendimientos puedan crecer. Bien, el esquema del apalancamiento se puede visualizar en el estado de resultados. O sea, básicamente este es el esqueleto o la estructura que hemos ido manejando a lo largo de todo el curso, solo que lo vamos a ver desde el ámbito del apalancamiento y esto puede ser quizás un poco extraño, pero ajá, ¿cómo se puede ver el apalancamiento combinado y por qué se divide el tipo de apalancamiento en función a los elementos que tenemos en el estado de resultado? Porque si hablamos de operatividad, tenemos que hablar de los costos de producción y los gastos. Si hablamos de financiamiento, tenemos que hablar de todo lo que es intereses y dividendos. Entonces, claro, todo se ve en las capas. Yo voy a seguir como una especie de, no es un paso a paso, pero vamos a ver cómo impacta el apalancamiento desde, digamos, el fondo hasta lo más alto de la estructura. La idea es maximizar la utilidad por acción, es decir, lo que va a percibir el accionista en función a la cantidad de acciones que posea. Saben que las ganancias de una empresa se van distribuyendo y claro, al final lo vemos desde la perspectiva de los accionistas comunes porque según el esquema de los pagos, primero se le paga a la banca, luego a los tenedores de bonos, luego se paga lo que son los instrumentos mezanina, los instrumentos convertibles, eso lo vamos a ver ahora, y se deja de último, por eso se dice que el patrimonio es residual, son los activos netos. Una vez que tú pagas a todos los interesados y a todos los terceros y luego le pagas
a los accionistas preferentes, puedes dejar, digamos, lo que queda de la olla a los accionistas comunes. Ellos asumen el mayor riesgo, entonces hay que aprovechar el apalancamiento. ¿Qué se busca? Maximizar la utilidad por acción. ¿Y cómo se va a hacer eso? Aprovechando los gastos por intereses. Esto va a impactar a nivel de lo que es la utilidad operativa, y si nosotros aprovechamos todo lo que es los costos de producción y lo que es los acuerdos con proveedores, aquí vamos a conectar temas con lo que era el capital de trabajo, es posible generar un apalancamiento operativo que maximice las ventas. Todo esto está actuando de manera simultánea. ¿Qué pasa? Que ahora lo estamos viendo con otra lupa, lo estamos viendo con otra óptica. Entonces, si yo quiero formalizar lo que son los tipos de apalancamiento, yo comienzo con el operativo. Vamos de arriba abajo en este caso. Este es un proceso mediante el cual se utilizan los costos fijos asociados a la actividad medular del negocio para aumentar la utilidad operativa o las ganancias operativas en función a las variaciones en las ventas, generando así un incremento más que proporcional en las utilidades. A esto se le llama el grado de apalancamiento operativo, y cómo en función de la variación de las ventas yo puedo aprovechar los costos fijos que no deberían cambiar y que en teoría yo siempre los debería pagar, aunque ojo, no todo es así siempre. O sea, los costos fijos pueden, por ejemplo, variar en función a la inflación. Pero ¿cómo yo puedo aprovechar los costos de producción para generar rentabilidad? Se busca con el apalancamiento financiero, perdón, apalancamiento operativo. Dios. Lo que se busca es diluir estos costos fijos en el tiempo a través del aumento de la producción, de tal manera que yo pueda producir a un menor costo en función a las negociaciones también con los proveedores de insumos y mercancías, de tal forma que yo pueda disminuir el costo unitario de producción. Y así estoy incentivando a la especialización y a lo que son las economías de escala. A estos desembolsos se les conoce como pasivos espontáneos, y esto era lo que yo les comentaba, cómo aprovechar la deuda comercial, lo que vimos cuando analizamos el capital de trabajo, viéndolo desde la óptica de maximizar los recursos de la empresa y maximizar la rentabilidad del accionista. ¿Cómo es posible aprovechar los costos de producción? A través de las compras a crédito y, claro, lo que habíamos conversado en su oportunidad, extendiendo los plazos de pago. En esta, digamos, diferencia entre cuando cobro y cuando pago, debo invertir en activos fijos, debo invertir en capital de trabajo, debo aprovechar también lo que es el gasto de depreciación y, claro, gestionar adecuadamente la estructura de costos y políticas de precio para poder reducir el costo unitario y poder aumentar mi producción, sabiendo que puedo generar productos más baratos, mejor dicho, producir más barato para poder vender más rápido, tener buena calidad y sin duda maximizar la rentabilidad. Esa es la base del apalancamiento operativo. Si yo lo llevo ahora a un contexto más financiero, tengo que aprovechar lo que son los costos fijos asociados al financiamiento externo, porque se asume que si yo tengo deuda, yo tengo que pagar intereses, y esos intereses se basan en una tasa que está en un contrato. Eso lo vamos a ver con mayor detalle y profundidad más adelante en el tema, pero yo necesito entender que si yo voy a pagar siempre los mismos intereses por esos préstamos, yo puedo aumentar las ganancias del accionista por los cambios producidos en las ventas, generando así un incremento nuevamente más que proporcional, pero ahora en la utilidad por acción. ¿Cuáles son los costos financieros que suelen ser fijos? Los intereses producto de la deuda, asumiendo que no estamos manejando tasas variables, y los dividendos a los accionistas preferentes, que por su preferencia se les tiene que pagar primero, y es como una renta que ellos siempre van a percibir y es algo más segura. ¿Cuál es la idea del apalancamiento financiero? Una estrategia que busca diluir estos costos financieros en el tiempo, aumentando la producción, producto de los fondos obtenidos por terceros. Entonces, vamos a aprovechar los recursos que nos dieron, por ejemplo, los bancos y lo que nos dieron los accionistas preferentes para poder entonces gestionar los pasivos solicitados y maximizar la rentabilidad. ¿Por qué hablamos de pasivos solicitados? Porque a diferencia de los pasivos espontáneos con los proveedores, estos no tienen
costo alguno. Se maneja más que todo una relación comercial y se pueden aprovechar descuentos por pronto pago, pero como tal, no hay un costo implícito. En este caso, sí. Entonces, como son solicitados, yo estoy en la obligación de pagarlos. ¿Cómo puedo aprovechar este apalancamiento? Obteniendo préstamos bancarios o emitiendo bonos en el mercado de capitales. Nuevamente, para ello necesito confianza, transparencia, necesito posicionamiento en el mercado y que los terceros y las instituciones me reconozcan. Claro, también ayuda a pagar dividendos preferentes a los accionistas, aprovechando estos recursos y pagando a tiempo. Nuevamente, invierto en activos fijos productivos y en capital de trabajo. Y en este caso, yo lo que puedo hacer es negociar con los acreedores de deuda. Claro, tengo más margen de maniobra con los proveedores, pero con más razón yo me tengo que sentar con estos señores que son más picky, que son más exigentes y aprovechar estas oportunidades. Así logro, claro, si yo tomo en cuenta ambos elementos, un apalancamiento combinado que va a maximizar mis ingresos y por lo tanto al final se termina maximizando las utilidades, que al final de cuentas recuerden, lo que se busca es convertir en caja para tomar decisiones en diferentes departamentos y ámbitos de una organización.